Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del lugar donde te encuentres. Es un placer tenerte aquí. Mi nombre es Patricio Rosas, soy el CEO de Soldes S.A., emprendedor con más de 35 años de experiencia, conferencista, autor del bestseller Experiencias y recomendaciones de un emprendedor, y quiero darte la más cordial de las bienvenidas a tu programa semanal Experiencias y recomendaciones de un emprendedor, donde vamos a tratar temas de gran interés para aquellas personas que quieren emprender y tal vez para aquellas personas que estén emprendiendo, y también no podemos dejar ausente a aquellas personas que hayan fracasado en sus emprendimientos. Este es tu programa semanal, cómo replantear tu negocio pasado los 5 años. Y el bloque número 1 es ahora mismo. Nosotros muchas veces cuando comenzamos un negocio tenemos que ser capaz de empezar a pensar en el futuro. Ya empezar a pensar en el futuro. ¿Por qué lo digo así? Porque si nosotros vamos a emprender, tenemos que empezar a pensar sí o sí en el futuro. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre que las empresas, cuando llegan a este periodo, finalmente terminan, por lo general, casi del 100%, el 80% termina muriendo. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros somos capaces de empezar a pensar mucho antes, nosotros definitivamente vamos a tener un negocio diferente. ¿Y por qué digo tener un negocio diferente? Porque si nosotros somos capaces de lograr empezar a mirar el futuro, nosotros no nos vamos a quedar solamente con el negocio que tenemos ahora, sino que lo que vamos a hacer, vamos a tener una mirada amplificada. Y cuando tenemos esa mirada amplificada, logramos hacer que nuestra mente empiece a pensar cada día en las oportunidades que tenemos para poder lograr nosotros encontrar posibilidades reales que nos puedan ayudar a lograr encontrar esa forma de poder replantear nuestro negocio, esa forma de ver cómo crece nuestro negocio, esa forma de ver cómo finalmente vamos a llevar nuestro negocio. ¿Por qué? Si nosotros somos capaces de iniciar un negocio real en un tiempo que cuando nosotros nos propusimos y dijimos, lo voy a empezar a visionar desde ahora en adelante, finalmente vas a lograr que tu negocio va a empezar a ver cada vez más frutos. Y cuando ve más frutos es cuando empieza a ver mucho más allá. Y cuando empieza a ver mucho más allá es cuando empieza a ver que cada día empieza a tener más clientes, empieza a diversificar su cartera, y así empieza día tras día a empezar a ver el futuro. Y si no lo logras ver, en tu mente ya lo tienes. Entonces lo vas a vivir constantemente y lo vas a empezar a revivir constantemente. ¿Por qué? Porque esa forma te va a ayudar. Si es que tú comienzas desde el primer año a emprender, tienes que ser capaz de empezar a pensar que tu negocio puede ser el gran negocio si tú empiezas a pensar que tu negocio realmente va a ser expansible. Porque si tú te vas a quedar cómodo con tu emprendimiento, finalmente lo que vas a lograr que te puede pasar la cuenta esos 5 años. Esos famosos 5 años puede ser un mito o puede ser una realidad. Bueno, para el que empieza a pensar desde el año 1 o del momento que empezó a emprender y está pensando en el más allá, eso finalmente va a terminar siendo un mito. ¿Por qué? Porque las ganas que le va a poner, la pasión que le va a poner, va a superar cualquier cosa que ocurra y no se va a dar cuenta finalmente que pasó por esos 5 años, sino que va a pasar sin ningún inconveniente. Entonces, por eso es importante que tú te enfoques
a buscar las oportunidades reales que tú puedes conseguir a través de tu emprendimiento, a través de las posibilidades que puedes encontrar, a través de tu mente y de tus pensamientos. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque si nosotros definitivamente empezamos a pensar en las oportunidades que existen, vamos a empezar a buscarlas. Y también si nosotros empezamos cada día a hacer este ejercicio, ¿cómo puedo empezar a buscar más posibilidades? ¿Cómo puedo empezar a expandir mi negocio? Vas a encontrar respuestas. Y eso es lo importante de todo esto. Cuando uno le empieza a hacer la pregunta a la mente, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo yo puedo hacer esto otro? Y así tú vas a ir encontrando respuestas. Y cuando tú encuentras respuestas, tú definitivamente empiezas a ver que tú empiezas cada día a tener una alternativa diferente, o empiezas a ver que tu replanteamiento mental cada vez se va aclarando más, y cuando ya se empezó a aclarar, tú definitivamente empezaste a expandirte en tu mente, empezaste a expandirte en tus pensamientos, y tus pensamientos también se expandieron a través de lo que tú realmente estabas haciendo. Estás pensando y estás creando. Esa es la forma, pensar y crear. ¿Por qué pensar y crear? Porque si nosotros logramos empezar a pensar y empezamos a crear alternativas nuevas, nos vamos a encontrar que nuestro negocio definitivamente va a tener muchas posibilidades. Y cuando tiene muchas posibilidades, tú ya vas a pasar ese periodo complejo. Tú definitivamente no te vas a dar cuenta cómo lo vas a pasar, y ya el replantearse de una forma diferente te va a ser también diferente. ¿Por qué te va a ser diferente? Porque tú ni siquiera te vas a dar cuenta cómo tu vida va a empezar a cambiar. Y no solamente va a cambiar en tu emprendimiento, sino que también va a cambiar en tu vida personal, va a cambiar en tu vida familiar, y va a empezar a cambiar en todo orden de cosas, con tus amistades, con todo el mundo va a empezar a cambiar, porque tú vas a ser una persona diferente. Vas a empezar a ver que las cosas van a empezar a cobrar vida cada día. Y cuando las cosas empiezan a cobrar vida cada día, tú definitivamente te empiezas a ver mejor, y no solamente mejor, tú empiezas a ver y te empiezas a anticipar a lo que viene. Entonces, cuando tú haces eso, definitivamente tú ya empezaste una carrera diferente. Y esa carrera tiene que ser una carrera que nunca termina. ¿Por qué tiene que ser una carrera que nunca termina? Porque los negocios, el mundo de los negocios, el mundo del emprendimiento, nosotros tenemos que ser personas que tienen que estar constantemente mirando el futuro. Y cuando miras el futuro, puedes lograr encontrar grandes posibilidades, y esas grandes posibilidades te pueden ayudar que tu negocio, que a lo mejor partió muy pequeño, pueda ser un tremendo negocio. Pero eso va a depender solamente de ti, porque si tú te quedas en el pasado, te quedas pensando que tu negocio tiene que ser el mismo negocio de siempre, que tu emprendimiento tiene que ser el mismo emprendimiento de siempre, y no empiezas a mirar más allá, te puede pasar la cuenta esos primeros 5 años. Muchas veces algunos dicen que justamente se corta en el año 5, pero muchas veces también puede que se corte antes. Lo que ocurre es que puede ser como plazo máximo 5 años. Entonces ahí tenemos que tener bien en cuenta algo, que si nosotros por algún motivo o razón fracasamos antes de ese tiempo, tenemos que ser capaces de pararnos y seguir, porque muchas veces son los obstáculos que nos pone el emprendimiento. Pero si nosotros somos capaces de pararnos y ir nuevamente e intentarlo nuevamente, nosotros puede ser que nos volvamos a caer, pero finalmente nos vamos a parar, porque nosotros vamos a tener claro que nuestro concepto general
es mirar el futuro. No les puedo decir de que si miramos desde el día 1 el futuro, no tenemos posibilidades de fracasar. Sí tenemos posibilidades de fracasar en cualquier momento. Por eso tenemos que estar atentos, por eso tenemos que estar mirando al futuro y por eso tenemos que replantearnos constantemente. Estamos finalizando el bloque número 1. Quiero que te quedes porque lo que viene es muy importante. Te pido que compartas esta información con cuantas personas sea posible, que te suscribas a mi canal y también que escuches los podcasts semanalmente y también que me sigas en las redes sociales donde diariamente estamos subiendo información muy importante. Puede ser una frase que puede cambiar tu forma de pensar o puede ser un consejo, una idea. Vamos al bloque número 2. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si te vienes recién integrando, es un placer tenerte aquí. Mi nombre es Patricio Rosas, soy el CEO de Soldes S.A., emprendedor con más de 35 años de experiencia, conferencista, autor del bestseller Experiencias y recomendaciones de un emprendedor, y quiero darte la más cordial de las bienvenidas a tu programa semanal Experiencias y recomendaciones de un emprendedor, donde vamos a tratar temas de gran interés para aquellas personas que quieren emprender y tal vez para aquellas personas que estén emprendiendo, y no podemos dejar ausente a aquellas personas que hayan fracasado en sus emprendimientos. Este es tu programa semanal, cómo replantear tu negocio pasado los 5 años, y el bloque número 2 de ahora en adelante. Antes de eso, vamos a ver el bloque número 1. Decíamos en el bloque número 1 que teníamos que ser capaces de, cuando formábamos nuestro emprendimiento, teníamos que ser capaces de empezar a pensar en el futuro. ¿Por qué teníamos que empezar a pensar en el futuro? Porque no podíamos quedar pensando que teníamos solamente un negocio. Teníamos que seguir pensando que nosotros teníamos que empezar a ver cómo nos podíamos replantear de ahora en adelante. ¿Por qué lo decíamos? Porque muchas veces nosotros podemos fracasar antes de los 5 años. También decíamos de que por lo general muchas empresas fracasan antes de los 5 años o muchos emprendimientos fracasan antes de los 5 años. ¿Por qué? Porque muchas veces se quedan pensando en el negocio que tienen y no le dan fuerza a poder buscar alternativas reales que puedan encontrar, que su negocio empiece a expandirse, que su negocio empiece a ver un futuro diferente. Pero cuando tú ya empiezas a mirar el futuro, si tú logras caerte, esa no va a ser una caída, va a ser solamente un obstáculo y tú vas a seguir adelante. Entonces ahí viene la parte que tú tienes que tener en cuenta y tienes que trabajarla constantemente. Tienes que empezar a pensar que tú tienes que estar constantemente replanteándote, tienes que estar constantemente haciendo esos cambios de pensamiento que te van a ayudar para el futuro. Entonces, eso fue lo que hablamos, y en el bloque número 2, de ahora en adelante, nosotros ya tenemos claramente pensado cómo lo vamos a hacer. Tenemos también establecido que nuestros pensamientos tienen que ir más allá y no podemos estancarnos a quedarnos pensando que solamente tenemos que hacer lo que hoy día seguimos. ¿Por qué? Porque lo dijimos en el bloque número 1. Tenemos que empezar a pensar que nosotros tenemos que ir mucho más allá, y cuando nosotros vamos más allá, ya definitivamente de ahora en adelante tiene que ser nuestro gran camino. De ahora en adelante nosotros tenemos que proponernos hacer que nuestra mente empiece a trabajar cada día más, porque nosotros en el bloque número 1 decíamos que para nosotros era muy importante empezar a pensar cómo lográbamos empezar a ver el futuro. Entonces, de ahora en adelante, tú ya sabes que tenemos inconvenientes en los primeros años. Entonces, tú tienes que seguir de aquí en adelante y no parar, porque ya tú tienes un esquema claro.
Y cuando tú tienes un esquema claro, tienes que ser consciente. No puedes pensar que vas a cometer errores. Errores vas a cometer todo el tiempo, pero tienes que ser capaz de pararte, tienes que ser capaz de mejorar y aprender de esos errores. ¿Por qué tenemos que aprender de esos errores? Porque muchas veces no nos damos cuenta que seguimos cometiendo los errores y seguimos. ¿Por qué? Porque el negocio está dando. Pero muchas veces nos ocurre que finalmente, si nosotros no somos capaces de detectar el problema a tiempo, si nosotros no somos capaces de parar ahora y empezar a aprender de nuestros errores, nosotros definitivamente puede ser un problema complejo. Por eso tenemos que empezar a pensar que si ya nosotros pasamos una etapa importante en el primer bloque, tenemos que empezar a enfocarnos de aquí en adelante. Por eso, las recomendaciones vienen también porque muchas veces nosotros tenemos que ser capaces de empezar a pensar en lo que nosotros realmente estamos haciendo y no solamente en lo que estamos haciendo, también en lo que estamos pensando, porque muchas veces nos podemos aventurar en algo que realmente también nos puede llevar a una complicación. Pero si nosotros pensamos, hacemos un plan, creamos una estrategia y empezamos a darle fuerza, nosotros definitivamente vamos a lograr que nuestro negocio empiece de ahora en adelante a ver mucho más progreso. Y cuando empieza a haber más progreso es cuando ya tú empezaste a ver un mundo diferente. ¿Por qué digo un mundo diferente? Porque tú empiezas a ver que tu emprendimiento no solamente te está dando para vivir, sino que también te está dando para poder invertir y para poder empezar a ver el futuro con mayor tranquilidad. Y cuando hablamos de mayor tranquilidad, tenemos que ser capaces de no solamente invertir en nuestras máquinas, en nuestros equipos, todo lo que sea necesario o en lo que tú realmente vas a emprender, porque tú tienes que empezar a pensar en lo que viene de ahora en adelante, tienes que empezar a mirar lo que están haciendo afuera y conforme a lo que estén haciendo afuera, tú tienes que empezar a replantearte y tienes que empezar a llegar a tu país y ser el primero en hacer ese cambio, el primero en lograr poner, como se dice, las primeras estacas, porque así cuando tú logras hacer eso, definitivamente tú empezaste con tu negocio y ya de ahora en adelante tú ya no miras más el pasado. ¿Por qué? Tú comenzaste a pensar desde el día 1, cuando iniciaste tu emprendimiento y empezaste a pensar en el futuro, tú ya empezaste a saber que las cosas van a ser diferentes para ti. Pero dijimos también que tenemos que tener cuidado porque muchas veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos aventuramos, muchas veces compramos cosas que no nos sirven. Entonces ahí tenemos que tener ese cuidado real, porque muchas veces nos quedamos pensando que lo que compramos fue un activo y finalmente pasa a ser un pasivo. Entonces ahí definitivamente tenemos que estar claros. Por eso es importante que de ahora en adelante empieces a generar planes, de ahora en adelante empieces a generar estrategias, de ahora en adelante empieces a planificar día a día, mes a mes, año a año y empieza a hacer este ejercicio constantemente. Si tú logras hacer este ejercicio constantemente, tú definitivamente vas a lograr que tu vida empiece a cobrar cada vez más vida con tu emprendimiento y esos 5 años de replanteamiento ya nosotros tenemos que empezar a pasarlo. ¿Por qué tenemos que empezar a pasarlo? Porque nosotros no vamos a tener el tiempo de empezar a pensar que podemos fracasar. Solamente vamos a pensar que pueden ser obstáculos y no van a ser fracasos. Los fracasos nosotros los vamos a pasar. Y si en algún momento te topas con el fracaso, tienes que pararte. Tienes que pararte porque de ahora en adelante tú ya tienes un esquema claro.
Y si tú en algún momento te llegas a equivocar, también tienes que tener la claridad para poder lograr empezar con tu emprendimiento y empezar nuevamente a expandir tu mente. Hay tantas posibilidades que existen porque tú de ahora en adelante no te puedes volver a caer, o si te caes, tienes que pararte. ¿Por qué? Porque tú ya tienes un modelo claramente establecido, porque tú ya tienes una forma de pensar diferente, porque tú ya tienes algo realmente diferenciador, que es lo que tú estás haciendo hoy día, lo que tú vas a hacer mañana, lo que tú vas a hacer la próxima semana, lo que tú vas a hacer el próximo mes, y así lo que tú vas a hacer el próximo año y lo que tú vas a hacer de aquí a 5, 10, 15, 20 años más. Por eso es importante que siempre nosotros tenemos que tener en cuenta esos pequeños detalles. Esos pequeños detalles al final son grandes e importantes detalles. Por eso es importante que te enfoques 100% en lo que realmente tú estás pensando, que te enfoques realmente 100% en tus propios pensamientos para lograr encontrar ese emprendimiento real de ahora en adelante. Estamos finalizando el bloque número 2. Quiero que te quedes porque lo que viene es muy importante y te pido que compartas esta información con cuantas personas sea posible, que te suscribas a mi canal y que escuches los podcasts semanalmente, y también que me sigas en las redes sociales donde voy a estar subiendo información muy importante. Puede ser una idea, puede ser un consejo o puede ser la frase que puede cambiar tu forma de pensar. Vamos al bloque número 3. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si te vienes recién integrando a este bloque número 3, es un placer tenerte aquí. Mi nombre es Patricio Rosas, soy el CEO de Soldes S.A., emprendedor con más de 35 años de experiencia, conferencista, autor del bestseller Experiencias y recomendaciones de un emprendedor, y quiero darte la más cordial de las bienvenidas a tu programa semanal Experiencias y recomendaciones de un emprendedor, donde vamos a tratar temas de gran interés para aquellas personas que quieren emprender y tal vez para aquellas personas que estén emprendiendo y también para aquellas personas que hayan fracasado en sus emprendimientos. Este es tu programa semanal, cómo replantear tu negocio pasado los 5 años, y el bloque número 3, expandir tu horizonte. Nosotros decíamos en el bloque número 1 que era muy importante que pudiéramos empezar del día 1, cuando empezábamos nuestro emprendimiento, a pensar cómo podíamos empezar a ver nuestro negocio, también cómo podíamos empezar a ver que nuestro negocio fuera diferente, y también a la vez poder empezar a buscar formas y alternativas que nos pudieran ayudar a que nuestro negocio fuera diferente, que nuestro negocio definitivamente empezara a salir adelante. Y si por cualquier motivo o razón, si llegabas a fracasar en aquel momento antes de cumplir los 5 años, tú tenías que volver a pararte, tenías que seguir adelante. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar caernos y no volver a pararnos. Por eso la idea importante de esto es seguir adelante. Si nosotros seguíamos adelante, íbamos a encontrar cosas realmente importantes. Y eso era lo que hablamos en el bloque número 1, y en el bloque número 2 hablábamos también de que de ahora en adelante nosotros teníamos que empezar a replantearnos cada vez más. Porque si ya en el bloque número 1 nos veníamos replanteando en nuestra forma de pensar, hoy día teníamos que replantear nuestra forma más intensa. Teníamos que empezar a ver cómo expandíamos nuestro negocio con planes, con estrategias y con ideas claras que pudieran empezar a fomentar día tras día nuestro emprendimiento. Y cuando nosotros definitivamente empezábamos a pensar de esa forma, nosotros ya empezábamos a cambiar esa forma de pensar. Y ahí comenzaba esa gran magia de empezar a ver que nuestro negocio empezaba a expandir, empezaba a verse diferente, y así
empezamos una etapa diferente. Entonces, cuando nosotros llegamos al bloque número 3, expandir tu horizonte, tenemos que ser capaces que de ahora en adelante, o también lo que vas a hacer de aquí en adelante, vas a empezar a ver que tu negocio cada día, y lo vas a empezar a proyectar en tu mente cada vez lo vas a empezar a ver y lo vas a empezar a analizar. Y cuando lo vas a empezar a analizar, tú vas a ver cómo va a ser tu negocio en un tiempo más. O sea, tú lo que vas a hacer un ejercicio mental. ¿Por qué? Porque aquí es muy importante que tú te enfoques a ver tu negocio. Muchas personas de éxito han logrado ver sus negocios mucho antes. Y nosotros, por eso, es importante que también podamos empezar a ver nuestro negocio y empezar a proyectarlo en nuestra mente. Cuando nosotros empezamos a proyectar nuestro emprendimiento en nuestra mente, nosotros ya vamos a ver nuestro negocio diferente. Entonces, ahí lo más importante es comenzar y no parar de pensar que nosotros podemos lograr cosas realmente increíbles. ¿Por qué vamos a lograr esas cosas realmente increíbles? Porque nosotros nos vamos a enfocar en lo que realmente queremos, nos vamos a enfocar con mucha pasión, y eso finalmente va a lograr que nuestro emprendimiento empiece cada día a ser mucho mejor, y vamos a hacer que nuestro propio emprendimiento empiece cada vez a ver lo que realmente quería ver. Quería ver ese horizonte. Empezar a ver ese horizonte no es solamente verlo ahora, es empezar a verlo y a expandir tu horizonte. Entonces, cuando tú expandes tu horizonte, tu mente empieza a trabajar y empieza a pensar cómo puede llegar a tal punto, cómo puede llegar a este otro punto, y empezamos a ver tremendas posibilidades que tenemos a nuestro alrededor, o también, ¿por qué no decirlo?, a través de todo el mundo. Por eso es importante. Esta forma de pensar se extrapola a cualquier tipo de negocio. También para las personas que vienen pensando en emprender, también todos estos ejercicios que estamos haciendo le van a ayudar, porque esto definitivamente son ejercicios mentales que finalmente te van a ayudar a cambiar esa forma de pensar. ¿Por qué? Porque tú definitivamente tienes muchas veces pensado que tu negocio vas a crear un producto, vas a crear un servicio, vas a crear una asesoría y te vas a quedar solamente con eso. Pero cuando tú empiezas a pensar diferente, a lo mejor tú no vas a tener solamente el negocio, vas a tener uno, vas a tener 10, puedes tener 20, 30, 40, 50. Oye, hay tanta gente que ha formado tremendos negocios a través de esa forma de pensar, a través de esa forma de poder lograr expandir su horizonte. Y cuando empiezan a expandir su horizonte es cuando definitivamente ya comenzaron a ver una vida diferente. Y esa vida diferente la empezaron a ver en su mente, la empezaron a ver en sus pensamientos, y empezaron a pensar constantemente, y lo llevaron a su mente y empezaron a ver que realmente podían hacer cosas increíbles. Por eso es tan importante enfocarnos nosotros en lo que queremos hacer y en lo que nos gustaría hacer más adelante. Cuando nosotros empezamos a abrir y expandir tu horizonte, finalmente tú empiezas a ver tantas oportunidades que no te vas a cansar de ver las oportunidades que tienes. Y ahí es cuando tienes que empezar a ver y ser calculador para poder invertir en el momento justo. ¿Por qué digo así? Porque muchas veces empezamos, tenemos algo en mente, y si tenemos la posibilidad de poder hacerlo, tenemos que hacerlo ahora mismo. ¿Por qué tenemos que hacerlo en esos momentos? Porque tenemos que ser capaces de salir adelante con nuestra visión de cómo queríamos ver nuestro horizonte, y así
tenemos que empezar a ver nuestra forma de pensar, tenemos que empezar a ver a través de nuestro negocio, tenemos que ver nuestra forma de pensar que se vaya expandiendo a través del tiempo, que se vaya cada vez haciendo cada vez mejor y a la vez también se vaya complementando con lo que nosotros realmente queríamos hacer y también con lo que nosotros realmente tenemos las ganas, tenemos la fuerza de abrir ese horizonte, de no solamente soñar, sino que mirar el horizonte y tenerlo claramente establecido en tu mente y empezar a ejecutar cada día que tú puedes y tengas la posibilidad de hacerlo, empezar a hacerlo. Y empezar no requiere tampoco de que tú empieces de una forma tan agresiva de inmediato. Tenemos que empezar y empezamos como todos los negocios. Empiezan de a poco y se empiezan a hacer cada día más grandes. Por eso es importante que pensemos nosotros en lo que nos va a traer este cambio de pensamiento, este cambio de poder mirar el horizonte, este cambio que realmente le estamos dando a nuestros emprendimientos y buscar de ellos lo que nosotros realmente queremos, porque tenemos que ser capaces de ir más allá y no solamente ir más allá de lo que tenemos ahora, tenemos que ir más allá también en nosotros mismos. Si nosotros empezamos a hacer esos cambios de pensamiento y empezamos a ver el horizonte que nosotros nos propusimos, finalmente vamos a lograr cosas realmente increíbles, porque nos vamos a enfocar y vamos a ver que nuestra vida empezó a cambiar, empezamos a ser una persona realmente increíble y esos 5 años que tú tenías que tener cuidado, hoy día ya te olvidaste. ¿Por qué? Porque tu proyección es mucho más allá, tu proyección va a llegar a donde tu mente quiera llegar. Estamos finalizando el programa del día de hoy. Quiero darte las gracias por haber permanecido y te pido por favor que me sigas en las redes sociales donde vamos a estar entregando información muy importante. Estamos finalizando el programa del día de hoy. Experiencias y recomendaciones de un emprendedor. Actúa con coraje y nunca te rindas.